profe, mi nombre es Estrella Mislojada Ganado, soy de cuarto de bachillerato Ciencias Biológicas de sección C y hoy voy a hablar sobre cómo desarrollar programas con la introducción de Write y Read. ¿Qué es Write? Write es un procedimiento que indica que se muestren algún o algunos caracteres en la pantalla. Para ello se sitúa lo que queremos mostrar entre los paréntesis, pudiendo ser tanto texto directamente como texto representado por una variable. Su expresión se evalúa como valor nulo. La sentencia write falla y el programa termina con un mensaje de error de tiempo de ejecución. También se utiliza la sentencia write para grabar datos nuevos en un registro de un archivo de InfoSheet o Datasat. El valor de expresión sustituye a los datos almacenados en el registro con anterioridad. El valor de la variable archivo especifica un archivo abierto. Si no se especifica variable archivo, se supone que se utiliza el archivo predeterminado. Para obtener más información sobre los archivos predeterminados, consulte la sentencia de Open. Si no se puede acceder al archivo o este no está abierto, el programa terminará con un mensaje de error de tiempo de ejecución, salvo que se especifiquen sustancias como else. El sistema busca en el archivo el registro especificado por ID de registro. Si no se encuentra el registro write, crea un registro nuevo. El valor nuevo se graba en el registro y las sentencias ten se ejecutan. Si no se ha especificado ninguna sentencia ten, la ejecución continúa con la sentencia que figura a continuación de la sentencia write. Si write falla, se ejecutan las sentencias de else y se omiten las sentencias de ten. Al actualizar un registro, la sentencia de write libera el bloqueo de registro de actualización establecido con una sentencia. Para mantener el bloqueo de registro de actualización establecido por la sentencia de redo, utilice una sentencia de write2 en el lugar de una sentencia de write. El write no quita las marcas de campo finales que delimitan las series vacías de expresión. Utilice las sentencias matrix si es necesaria esa operación. ¿Qué es read? La llamada al sistema read estudia bytes de datos del archivo asociado con el descriptor de archivo o fichero y las coloca en el área de datos buffer. Envía el número de bytes de datos que se han leído realmente, que pueden ser menor que el número solicitado. Si una llamada read envía un 0, no tiene nada que leer. Alcanzó al final del archivo, un error de llamada hará que envíe un -1. Un fichero es el descriptor del fichero sobre el que se pretende actuar. Un buffer es un apuntador al área de memoria donde se va a efectuar la transferencia. Los bytes especifican el número de bytes que se van a transferir. En Pascal no existen palabras reservadas para realizar entradas y salidas. Para ello, el programador puede hacer uso de los procedimientos de entrada y salida estándar proporcionados por Pascal, como read, reading, read o written. Los procedimientos de write y written. El procedimiento de write permite llevar hacia la salida estándar la pantalla los valores, que son los datos obtenidos de la evaluación de una lista de argumentos. La sintaxis de su llamada es, como podemos ver en la pantalla, así es como introducimos la llamada de write o written. En programación, los argumentos, también llamados parámetros, se emplean para transferir datos de un programa o subprograma llamando a otro. Cuando desde un programa llamante se invoca el procedimiento write, a este se le pasa una lista de argumentos, expresiones. Los valores datos obtenidos de la evaluación de esta lista de expresiones son los que se van a mostrar en la pantalla. Como ejemplo número 1, en la llamada al procedimiento de write de nuestro primer programa, la lista de expresiones solo contenía una expresión. Como ejemplo número 2, da la constante. Como podemos ver en pantalla, aquí dice nombre igual Raquel. Si escribimos write, como está en la pantalla, por pantalla se verá el comando. Como ejemplo número 3, podemos ver cómo se ejecuta el programa y cómo el comando de write
suma todos los resultados. Y aquí hay otros ejemplos de cómo podemos usar el comando de write y cómo se ejecuta en el programa. Ahora les hablaré cómo podemos introducir el comando de read. Los procedimientos read y real construcción de readline constituyen la base para las instrucciones de entrada estándar. Las instrucciones de entrada proporcionan datos durante la ejecución de un programa. Las instrucciones para llamar a los procedimientos read y real son de la siguiente forma, como podemos observar en la pantalla, donde la lista de variables es una lista de identificadores de variables separados por comas. Los datos se pueden leer que son enteros, caracteres o cadenas. No se pueden leer un boolean o un elemento de un tipo enumerado. Los datos estructurados a rayas, registros o conjuntos no se pueden leer globalmente y se suele recurrir a diseñar procedimientos específicos. Cuando se tiene datos de tipo char en una instrucción read, los caracteres blancos y los de fin de línea son considerados en el conteo de los elementos de las cadenas de caracteres, mientras no se compone el total especificado para cada una de ellas. Cada fin de línea es tratado como un carácter, pero el valor asignado a la variable será un carácter blanco, como por ejemplo lo podemos observar en la pantalla. Cómo desarrollar programas con la introducción de if y else. Las condiciones if-else son una estructura de control que nos permite tomar cierta decisión al interior de nuestro algoritmo, es decir, nos permite determinar qué acción tomar dada o no cierta condición, por ejemplo, determinar si la contraseña ingresada por el usuario es válida o no, y de acuerdo a esto darle acceso al sistema y mostrar un mensaje de error. Se le conoce también como estructuras selectivas de casos dobles, porque definen ambas posibilidades en la ejecución, si se cumple y si no se cumple. En resumen, una condicional if-else es una estructura que nos posibilita definir las acciones que se deben llevar a cabo si se cumple cierta condición y también determinar las acciones que se deben ejecutar en caso de que no se cumpla, generando así una separación o bifurcación en la ejecución del programa, ejecutando ciertas acciones u otras a partir de la evaluación de una condición dada. ¿Cómo funciona la instrucción de if y else? Para comprender mejor cómo funciona el condicional if-else es una buena forma a partir de un ejemplo. Imaginemos que en nuestro programa deseamos implementar un sistema de logueo de usuario comprobando si la información suministrada coincide con uno de los valores correctos y en este caso mostrar un mensaje de bienvenida y en caso de que no se mostrará un mensaje de error. Como podemos imaginar, es entonces necesario hacer que nuestro algoritmo tome una decisión de acuerdo a los valores ingresados por el usuario y definir los dos casos posibles en caso de fallo o en caso de que no. Es para eso sirve el condicional if-else, nos permite definir una condición que se pueda cumplir y de acuerdo a su cumplimiento o no tomar una acción correspondiente. Sintaxis del condicional if-else. La sintaxis de un condicional if-else es en principio similar a la condicional de if, pero adicionando una nueva estructura, que es el else, el cual indica la acción o conjunto de acciones a llevar a cabo. En caso de que la condición del if no se cumpla, cabe resaltar que el else siempre se pone inmediatamente después del if, en caso de ser necesario. El else es incapaz de funcionar por sí solo, siempre debe ir acompañado por un if. Veamos entonces cómo la sintaxis de este programa. A continuación veremos otros ejemplos utilizando la condicional de if-else. Ejemplo número 1, sistema de logueo. Vamos a retomar el ejemplo anterior. Deseamos implementar un sistema de logueo de usuario, es decir, queremos que el usuario nos ingrese una contraseña y deseamos comprobar si se coincide con el valor preestablecido. En caso de que los datos sean correctos, se mostrará un mensaje de bienvenida y en caso de que no, se mostrará un mensaje de error y finalizará el programa. La solución de este ejemplo es que debemos entonces determinar cuál va a ser nuestra condición a evaluar. En este ejemplo, la condición debe ser que la contraseña sea idéntica a la establecida en nuestro sistema. Veamos entonces cómo realizar esto. El código funcional completo sería el que vemos en pantalla.
Por otro lado, hablaremos de su función. La función ITL se puede usar en los cálculos de distintas maneras para facilitar, agrupar y volver a rotular resultados. La función ITL prueba una condición, luego devuelve un valor basado en el resultado de esta condición. La expresión ITL puede definirse de dos maneras: y condición booleada, ten valor verdadero, else valor falso, en div. El resultado devuelto dependerá si la condición se cumple o no. La otra manera es if condición booleada, ten valor verdadero, en div. El resultado devuelto siempre será el resultado verdadero. Si la expresión condicional no se cumple, el resultado estará vacío. Si está usando más de una declaración else if en la fórmula, puede usar el if para simplificar la expresión. Y por último, cómo realizar diagramas de flujo para presentar de forma gráfica un código de programación. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo representa la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Su correcta construcción es supuestamente importante porque a partir del mismo se escribe un programa en algún lenguaje de programación. Se le llama diagrama de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación. Para hacer composibles los diagramas, todas las personas, los símbolos se cometen a una normalización, es decir, se hicieron símbolos casi universales, ya que un principio de cada usuario podría tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de diagrama de flujo. Esto trajo como consecuencia que solo aquel que conocía los símbolos los podía interpretar. La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable y debe ajustarse a un patrón definido previamente. Importancia de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son importantes porque nos facilitan la manera de representar visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de tratamiento de información. En este realizamos un análisis de los procesos o procedimientos que requerimos para realizar un programa o un objeto. Algunos símbolos utilizados en los diagramas de flujo son inicio y fin. Este se utiliza para representar el inicio o el fin de un algoritmo. Proceso, este se utiliza para un proceso determinado, es aquel que se utiliza comúnmente para representar una instrucción o cualquier tipo de operación. Entrada o salida, ese símbolo es utilizado para representar una entrada o salida de información. Decisión, este es utilizado para la toma de decisiones, ramificaciones, para la indicación de operaciones lógicas o de comparación entre datos. Conector, este es utilizado para conectar o enlazar dos partes cualquiera de un diagrama a través de un conector de salida y un conector de entrada. Y así entre muchos más símbolos con diferente función. ¿Cómo podemos hacer un diagrama de flujo digitalmente? Antes de crear un diagrama de flujo para programación, debemos de tener una buena aplicación para crear diagramas de flujo, para tener un buen comienzo. Y para esto debemos tener un creador de diagramas de flujo para ayudarnos a ahorrar mucho tiempo y energía. Uno de los programas para crear diagramas de flujo es Edward Math gratis y tiene muchas razones para sobresalir entre varios creadores de diagrama de flujo. Este programa cuenta ya con plantillas incluidas para realizar diagramas de flujo. También tiene varios temas y colores. Después de determinar el dibujo, puedes elegir un tema y un color que prefieras. ¿Cómo podemos pasar un diagrama de flujo al lenguaje o código de programación? Lo primero que debemos hacer es descargar una aplicación para convertir diagramas de flujo a un código de programación. Una de las aplicaciones para pasar diagrama de flujo a un código se llama Paint. Esta aplicación lo que hace es que puede realizar las dos formas. Por ejemplo, si inicias con un diagrama de flujo, hay una opción que luego de haber realizado el diagrama de flujo te lo convierte a un código de programación o viceversa. Si haces un código de programación, lo puedes convertir a un diagrama de flujo. Lo único que debemos hacer para pasar de diagrama flujo a un código de programación es realizar primero el diagrama de flujo en la aplicación y luego guardar el diagrama y convertir a un código en la misma aplicación. Así como esta aplicación hay muchas más que también sirven para convertir diagramas de flujo
a un código de programación. Esta aplicación es muy fácil y muy sencilla de usar, ya que solo es de apachar una opción para convertir el diagrama de flujo a un código. Espero que esta información te haya servido. Gracias.